Buenos días a todos. Espero que todos recuerden la primera parte del estudio que hicimos juntos hace 2 semanas sobre los dones del Espíritu Santo. En esa primera parte del estudio analizamos un pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 7. Repasemos. Mateo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. De estos versículos podemos deducir fácilmente que el nombre de Jesús en la era apostólica podía tener un formidable poder exterior, incluso cuando lo pronunciaban personas que no eran verdaderos creyentes. Pero esta eficacia no garantizaba la salvación. Expulsar demonios y sanar enfermos no significaba que estas personas tuvieran una verdadera relación con Dios. Expulsar demonios y sanar enfermos no sustituyen el arrepentimiento, la obediencia y la santidad. Y en este pasaje, Jesús advierte contra una fe superficial, basada en obras espectaculares, pero sin transformación interior. Este texto enseña que lo importante es ser conocido por Jesús, es decir, tener una relación personal con Él, basada en la fe, la gracia y la obediencia. Esto es fundamental. En Juan 14, 23, Jesús dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Estas personas no seguían las enseñanzas del Señor. Su forma de vivir demostraba claramente que estaban lejos de los mandamientos de Dios. Si crees en tus obras, entonces no crees en el Evangelio. Intentas ganarte la entrada al cielo, pensando que el cielo es una recompensa. Una recompensa es lo opuesto a la gracia. Algo inmerecido, un regalo gratuito. De esto se trata claramente el Evangelio. Estas personas intentan comprar su entrada al cielo basándose en obras muertas que no impresionan a Dios. Pero a las ovejas que verdaderamente han comprendido el Evangelio y que confían únicamente en la obra de Cristo, se les concederá el acceso al cielo. Y observen que Jesús no dice: no los conozco. Esto habría implicado que estas personas podrían haber sido cristianos que habían perdido la salvación. Jesús dice:
nunca os conocí. Desde Pentecostés, un verdadero cristiano nacido de nuevo no puede perder la salvación. Pero ese es un tema para otra discusión. En el libro de los Hechos encontramos un ejemplo similar que no terminó de la misma manera. Está en Hechos 19, versículo 13. Hechos 19, versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esteban, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el nombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El poseído los desnudó, les arrancó la ropa y los atacó y golpeó brutalmente. Este pasaje muestra que invocar el nombre de Jesús sin ninguna conexión con él también podía ser ineficaz o incluso peligroso. Esto indica que tampoco era una fórmula mágica. Y sin embargo, Mateo 7 nos dice que algunos sí lograron realizar milagros sin ser verdaderos siervos. Por lo tanto, debemos distinguir entre 2 periodos principales en la distribución de los dones espirituales. Antes Pentecostés. Los dones otorgados directamente por Jesús. Y después, Pentecostés, los dones otorgados por el Espíritu Santo. Durante su ministerio terrenal, Jesús confirió autoridad espiritual temporal a sus discípulos. Esto se puede ver en Mateo 10, versículo 1, cuando habla a los apóstoles, pero también en Lucas 10, 19, donde Jesús habla a 70 discípulos, les dio el poder de sanar enfermos, expulsar demonios y proclamar el reino de Dios, incluso antes de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero estos dones fueron específicos, limitados en el tiempo y otorgados directamente por Jesús, antes de que se consumara la salvación por la cruz. Tras su resurrección y ascensión, Jesús prometió enviar el Espíritu Santo a sus discípulos. Y a partir de Pentecostés, el Espíritu Santo comenzó a morar en los creyentes nacidos de nuevo y a distribuir dones espirituales según su voluntad. Estos dones incluyen la profecía, la palabra de conocimiento, la fe, la sanidad, el hablar en lenguas, la interpretación de lenguas,
el discernimiento de espíritus y más. Estos dones ya no son simplemente misiones puntuales dadas por Jesús, sino manifestaciones continuas del Espíritu Santo en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿siguen presentes estos dones milagrosos hoy en día? Vimos en la primera parte de este estudio que bíblicamente hablando, nada indica que estos dones hayan desaparecido, ya que la perfección aún no ha llegado. Y debo repetir lo que dije antes. El texto de la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, dirigido a los cristianos de la iglesia primitiva. La respuesta es sí. Pero contiene este texto enseñanzas válidas para todos los creyentes hasta el día de hoy. Doctrinalmente, la respuesta también es sí. Y la pregunta, ¿afirma la Biblia que estos dones han cesado? La respuesta es no. La Biblia tampoco garantiza su manifestación en todas las épocas. Sabemos que hoy en día algunas iglesias cristianas carismáticas enseñan que estos dones milagrosos siguen presentes, como la imposición de manos, el don de sanar enfermos o expulsar demonios, y también el don de hablar en lenguas. Y estos creyentes basan sus afirmaciones en las Escrituras, particularmente en la primera epístola a los Corintios. Y hacen de estos dones milagrosos su lema, como el famoso don de hablar en lenguas. Estos cristianos incluso dicen que es necesario ser bautizado en el Espíritu Santo para poder hablar en lenguas. Lo que podría implicar que si eres un cristiano que no habla en lenguas, no estás bautizado del Espíritu Santo y por lo tanto eres un cristiano de una calidad que podría parecer inferior a la de otros. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 1, versículo 10, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y añade en 1 Corintios 12, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que analizaremos el texto en el que basan su argumento y veremos qué dice realmente. En cualquier caso, le mostraré cómo leo y entiendo este texto. Leamos primero Corintios 13, versículo 1.
Primero Corintios 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Al leer este texto, algunos cristianos pertenecientes a ciertas denominaciones creen que existen dos tipos de hablar en lenguas. Hablar en otros idiomas extranjeros, idiomas utilizados por las naciones que pueblan el mundo, y hablar en lenguas con la intención de hablar directamente a Dios, alabándolo y adorándolo. El primer versículo de este capítulo habla del lenguaje de los hombres, es decir, de idiomas extranjeros, pero también del lenguaje de los ángeles, que viven con Dios y le sirven. Así que intentemos comprender estos versículos juntos y compartiré mis reflexiones personales sobre este versículo que habla del lenguaje de los ángeles. A lo largo de la Biblia, ningún ser humano necesita un traductor para entender a un ángel, ya que los ángeles hablan el idioma de las personas a las que se dirigen. En todas las apariciones angelicales registradas en las Escrituras, los ángeles hablan en un idioma perfectamente inteligible para el interlocutor humano. Esto podría ser el hebreo en el Antiguo Testamento, el arameo, que era el idioma común en la época de Jesús, o el griego en el Nuevo Testamento. Hay muchos ejemplos. En Génesis capítulo 18 y 19, los ángeles hablan a Abraham y Lot en hebreo. En Daniel, capítulos 8 y 9, el ángel Gabriel se habla a Daniel en su propio idioma. En Lucas 1, Gabriel les habla a Zacarías y María en arameo o griego, según la versión. En Hechos, capítulo 10, el ángel se habla a Cornelio, quien entiende sin intérprete. Los ángeles adaptan su lenguaje a la misión que Dios les encomendó. La Biblia presenta a los ángeles como mensajeros. Su función implica una comunicación clara, directa y comprensible. Cuando hablan con los humanos, utilizan el lenguaje humano apropiado al contexto, porque su función es transmitir fielmente un mensaje divino, no producir un fenómeno místico. ¿Qué hay entonces de la famosa lengua de ángeles, mencionada en el primer versículo del capítulo 13? De hecho, en este versículo, Pablo exagera deliberadamente su mensaje para enfatizar el amor, para resaltar la supremacía del amor.
Nunca se describe ni se escucha un lenguaje angelical específico en la Biblia. Es como si Pablo hubiera dicho: aunque pudiera reventar un camión con mis propias manos, si no tengo amor, no soy nada. Esto no significa que realmente pudiera reventar un camión. Al añadir una dimensión al texto, no afirma que exista un lenguaje angelical. En ningún lugar un ángel habla en un idioma desconocido que requiera interpretación. Por lo tanto, no está justificado bíblicamente afirmar la existencia de un lenguaje angelical esotérico utilizado en la comunicación con los humanos. Los ángeles también pueden comunicarse sin palabras audibles. La Biblia muestra que los ángeles pueden transmitir mensajes mediante visiones, como en Zacarías 1 o Daniel 7 y 8, mediante sueños, como en Mateo capítulo 1 y capítulo 2, y mediante instrucciones mentales claras, sin un diálogo prolongado. Esto confirma que su comunicación no depende exclusivamente del lenguaje hablado, sino que siempre permanece inteligible. No, te equivocas. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Este es el lenguaje de los ángeles, de que habla Pablo. Si una persona de nacionalidad española orara en voz alta y milagrosamente comenzara a hablar chino, aunque no conocería el idioma en absoluto, los demás españoles a su alrededor no lo entendieran. Pero eso, Pablo dice que le habla a Dios, porque Dios entiende todos los idiomas. El criterio de Pablo, nunca es la naturaleza celestial o angelical del lenguaje, sino su inteligibilidad para la congregación. Pablo dice en 1 Corintios 14, versículo 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Esto demuestra claramente que Pablo razona en términos de idiomas reales, pero idiomas que los oyentes no entienden. Cuando Pablo dice, no habla a los hombres sino a Dios, no dice que el idioma sea celestial, dice que la gente no entiende, pero Dios sí. En otras palabras, cambia la dirección del mensaje, no la naturaleza del idioma. Un español que por el poder del Espíritu comienza a orar en voz alta en chino sin conocer el idioma, está hablando un idioma humano real, pero incomprensible para los españoles que lo rodean. En este caso, no habla con hombres, ya que los españoles solo oyen sonidos, sino con Dios, porque Dios entiende todos los idiomas. Esta es precisamente la lógica de Pablo.
Sí, pero Pablo dice, por el Espíritu habla misterios. Para Pablo, la palabra misterios no significa lenguaje angelical, sino una verdad real, una verdad oculta a quienes carecen de entendimiento. El misterio, por lo tanto, no reside en la idioma en sí, sino en que no se entiende sin interpretación. Además, Pablo añade inmediatamente en el versículo 4, el que había en lengua extraña a sí mismo se edifica. Esto significa que la persona habla, pero nadie entiende y por lo tanto nadie más es edificado. Cuando Pablo dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, no dice que eso es bueno, sino que este es el resultado inevitable cuando nadie entiende. En otras palabras, la edificación no se origina en el individuo, permanece confinada en él. Se debe dar prioridad a la edificación de la iglesia. Y este es el meollo del problema, porque contradice el propósito de los dones. Los dones espirituales se dan principalmente para la edificación de la iglesia. Ahora bien, hablar una lengua que nadie entiende no edifica, no enseña, no exhorta, ni consuela a nadie. Por lo tanto, es contrario al principio mismo de los dones. Por eso Pablo insiste tanto en el versículo 26, todo debe hacerse para la edificación de la iglesia. En el versículo 6 dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Esto equivale a decir que no serviría de nada para edificar a los hermanos y hermanas hispanohablantes si les hablara en chino y nadie pudiera entenderme ni interpretarme. Por eso Pablo nos dice que para edificar la iglesia con este don de lenguas, también es necesario el don de interpretación. 1 Corintios 14, versículo 5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Por lo tanto, podemos resumir la enseñanza de Pablo de la siguiente manera. Hablar en lenguas sin interpretación no es místico. Simplemente es inútil para la congregación. Conduce mecánicamente a la edificación individual que no es el propósito previsto. Y es precisamente por eso que Pablo lo regula y lo limita, porque quiere evitar que los dones se conviertan en un medio de autogratificación espiritual en lugar de un servicio a la iglesia. Bueno, sí, pero he visto a muchos cristianos hablar en lenguas. Así que estos de hablar en lenguas realmente existe, ¿verdad? Sí, está por todo internet. Y no solo en las iglesias evangélicas, sino
incluso en algunos movimientos carismáticos católicos. Incluso se practica en religiones no cristianas, como el jamanismo o el vodú. Vamos a profundizar un poco más porque creo que es necesario. Existe un término para este tipo de cosas: glosolalia. La glosolalia es un fenómeno lingüístico en el que una persona habla espontáneamente en un idioma inexistente o desconocido, a menudo en un contexto religioso o estático. La palabra glosolalia proviene del griego glosa, que significa principalmente lengua. No solo el órgano físico, sino también lengua o dialecto. Cuando el apóstol Pablo habla de hablar en lenguas, usa la palabra griega glosa, que significa el idioma de una nación o pueblo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14, versículo 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, para la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Pablo nos dice que hablar en lenguas en la iglesia primitiva era una señal milagrosa que confirmaba que Dios estaba detrás del mensaje del Evangelio. Era impensable ver a alguien llegar del otro lado del mundo y hablarte en tu idioma cuando se suponía que esa persona no lo conocía en absoluto. Por eso dice que beneficia a los no creyentes, porque en ese entonces era necesario alcanzar a personas que no hablaban el mismo idioma. E incluso con esta señal espectacular, todavía había gente que no creía. Sin embargo, algo queda muy claro en 1 Corintios 14, versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Así que tenemos prueba en este versículo de que se refiere a una lengua que realmente existe, ya que menciona el mundo. De lo contrario, significaría que la glosolalia tendría que ser una lengua real, reconocida en el mundo. Y podemos leer versículo en Corintios 14, versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Esto significa que Dios podría inspirar a un hispano no hablante a hablar francés, incluso si no habla ni una palabra de francés. Versículo 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias?
pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Lo que Pablo quiere decir es, prefiero decir, Jesús te ama en español a alguien con todo mi entendimiento que habla durante 1 hora en francés cuando la persona está justo frente a mí y no entiende nada. Ahora bien, sabemos que Dios es un Dios de orden y que dentro de la iglesia hay reglas que seguir. Así Pablo dice en 1 Corintios 14, versículo 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Creo que el mensaje es claro. Si, por ejemplo, voy a la iglesia y hay muchos oradores, todos hablando diferentes idiomas y nadie traduce, ¿no sería un verdadero desastre? Pero eso Pablo pide en las congregaciones que se limiten a 3 idiomas diferentes para quienes tienen el don de lenguas y participan en la congregación. Dice 2 o 3 como máximo. Entonces, si la glosolalia fuera el don de hablar en lenguas, debería haber solo 2 o 3 personas hablando como máximo en una congregación. Y sobre todo, algunas también deberían poseer el don de interpretación. En todas las iglesias de nuestro tiempo parece haber pocas iglesias o asambleas donde 2 o máximo 3 personas hablen en lenguas, cada una por su turno. Y un cristiano con el don de interpretación para transmitir el mensaje. Personalmente, no conozco ninguno. Sabemos que este don de hablar en lenguas proviene del Espíritu Santo. Eso está escrito. ¿Se imagina siquiera por un segundo que el Espíritu Santo contradijera la palabra de Dios hablando en las asambleas de diversas maneras, como sucede la mayoría de las veces en desorden y desobediencia, sin un cristiano con el don de interpretación para transmitir el mensaje y edificar a la iglesia? ¿Se imaginan eso siquiera por un segundo? Recuerden lo que dice Pablo en 1 Corintios 14, versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis a hablar el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿De dónde proviene entonces esta corriente actual de hablar en lenguas? Bueno, parece remontarse a 1906, aunque algunos relatos de este fenómeno podrían ser mucho anteriores o a cierto predicador evangélico estadounidense, William Seymour se llama,
quien defendía que todos los cristianos debían experimentar eventos sobrenaturales con el Espíritu Santo. Para él, el don de hablar en lenguas se refiere a la glosolalia, y que la gente se revolcara en el suelo en las iglesias era obra del Espíritu Santo. El pentecostalismo moderno popularizó la comprensión de las lenguas como glosolalia. Y desde entonces, estas prácticas se han extendido por todo el mundo y se han adoptado en algunas iglesias como norma. En 1 Corintios 14, Pablo habla de las lenguas como idiomas que tienen significado y deben ser interpretados para edificar la iglesia. Por lo tanto, no considero bíblico el lenguaje ininterpretable y sin sentido para la congregación. Dios conoce nuestros corazones y no necesita que nos dirijamos a Él en un idioma cuyo significado no entendemos. Si ese fuera el caso, el Señor Jesús sin duda nos habría explicado este proceso. El único modelo de oración que Jesús nos dio es el Padre Nuestro. El apóstol Pablo nos insta a desear fervientemente ser portavoces de Dios, a comunicar sus mensajes en 1 Corintios 14, versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Procuren los dones espirituales para recibir con sinceridad las habilidades que Dios nos da para servir a los demás. Y al igual que con el don de lenguas, el don de profecía debe someterse al orden establecido por Dios en la asamblea, como confirma 1 Corintios 14, versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. La palabra de Dios nos dice que las profecías cesarán, las lenguas se acallarán, el conocimiento pasará. Creo que no debemos confundir el acto de profetizar con el don de profecía, que es un ministerio. La palabra de Dios nos dice en Efesios 4, versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Observen la cronología. Primero los apóstoles, luego los profetas, luego los evangelistas y finalmente los pastores y maestros. Pero Pablo también nos dice en Efesios 2, versículo 20, edificados
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El verbo está en voz pasiva y por lo tanto estamos sujetos a él. El fundamento se refiere a los fundamentos mismos. Dios declara que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Un fundamento no se puede cambiar. 1 Corintios 3:11 nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No puede haber nuevos profetas sin una nueva iglesia, un nuevo programa. En Apocalipsis 22, está escrito 22, versículo 18 y 19. Está escrito, Apocalipsis 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El Apocalipsis es esencialmente un libro profético. Su título es Apocalipsis, revelación. Y su contenido convierte a esta obra en la culminación profética de la palabra. ¿De qué peligros quiere Jesús advertir a sus lectores y qué beneficio podría obtener de tal advertencia un cristiano a finales del primer siglo? Si añadir y quitar se aplican al contenido, entonces Jesús prohíbe cualquier alteración de esta profecía y de la revelación dada. Mediante la revelación final que confió a Juan, Jesús pide a la iglesia que no añada más al fundamento que ha recibido. Casi todos los apóstoles habían muerto. La iglesia tuvo que luchar con la proliferación de falsas profecías. Era imperativo acabar con cualquier tentación de añadir algo a la palabra de Dios. La voz de los profetas tuvo que ser silenciada, permanecer en silencio, hasta el día en que una nueva dispensación lo hizo necesario. La forma en que termina el libro de Apocalipsis implica el fin, el cese del ministerio de la revelación. Y es precisamente en el contexto de un cambio de dispensaciones, una vez que la verdadera iglesia es arrebatada con el Señor, cuando Él venga a llevarse a su novia, se anuncia la venida de los dos profetas mencionados en Apocalipsis 11, sabiendo que los últimos días comienzan en Pentecostés y terminan con la conclusión de la semana 70 de Daniel. Estos dos testigos estarán presentes durante 42 meses durante la segunda mitad de la semana sentada de Daniel.
al final de los tiempos, al igual que los 144,000, ¿se dice 1,000 o milos? Mil, que también estarán presentes durante este mismo periodo. En mi opinión, es muy probable, aunque la Biblia no lo menciona, que ciertos dones milagrosos, latentes durante varios siglos, se activen de nuevo para convencer y lograr las conversiones finales antes del fin de los tiempos. El apóstol Pablo nos dice en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 12, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Realizó milagros el apóstol Pablo? La Biblia nos dice que sí. ¿Tenía el don de imponer las manos? ¿De sanar a los enfermos? Si leemos Hechos 14, 8, 10, vemos a un hombre cojo de nacimiento que es sanado por Pablo. En Hechos capítulo 28, versículo 8 y 9, se encuentra la sanación del padre de Publio. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Pablo incluso resucitó a un joven que se había caído del tercer piso. Esto está escrito en Hechos 20, versículo 9, 10, 12. Entonces, ¿cómo es que Pablo recomendó un remedio médico a Timoteo, a quien ama entrañablemente, pero no lo sana? Le dijo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Esto está en 1 Timoteo 5, versículo 23. Porque no sanó a su amigo Trófimo. Está escrito en 2 Timoteo 4, 20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Parece que estos dones milagrosos solo estuvieron activos por un tiempo. Cesaron. Eso es lo que creo. Estos dones milagrosos fueron reales y legítimos en Pentecostés. Desempeñaron una función fundamental para la iglesia primitiva. Es posible que hayan cesado gradualmente una vez cumplida esta función. Eso es lo que creo. Pero también creo que pueden reaparecer de forma específica, particularmente durante la semana 70 de Daniel. Sin embargo, no tendrán razón de existir después del regreso de Cristo. 1 Corintios 13, versículo 10, nos enseña que los dones espirituales son herramientas temporales destinadas a desaparecer cuando la revelación alcance su plena realización, mientras que el amor nunca desaparece, pues refleja el carácter mismo de Dios. Pablo no denigría los dones espirituales.
los coloca en su lugar apropiado, útiles, pero no definitivos. Los cristianos de hoy pueden y deben profetizar, pero no es lo mismo. Todo cristiano es un mensajero del Evangelio, un portavoz de la palabra de Dios. Profetizar no se trata de predecir el futuro, como lo hacían los profetas, sino sobre todo de proclamar la palabra de Dios. También puede significar compartir un mensaje inspirado por Dios durante una reunión. Por ejemplo, esto puede usarse para corregir, consolar o fortalecer la fe de alguien. Profetizar es hablar para edificar y consolar a las personas apoyándose en una revelación espontánea del Espíritu Santo, siempre de acuerdo con la Biblia. Implica una búsqueda profunda de Dios y su palabra para recibir y comunicar palabras inspiradas que fomenten la fe y el discernimiento en lugar de simplemente anunciar el futuro. Creo que los ministerios de los apóstoles y profetas cesaron al final de la era de la iglesia primitiva. Fueron los cimientos sobre los que se edificó la iglesia. Los apóstoles fundaron la iglesia y los profetas le revelaron la verdad. Pero hoy, los ministerios de los evangelistas, quienes deben proclamar el evangelio, los ministerios de los pastores, quienes deben guiar a la iglesia, y los ministerios de los maestros, quienes deben instruir a la iglesia aún persistente. Para concluir, quisiera reiterar que el tema de los dones milagrosos, el hablar en lenguas y los profetas del Nuevo Testamento, siempre ha suscitado un sincero debate en el mundo cristiano. Lo que he compartido aquí refleja la convicción personal que he desarrollado tras un cuidadoso estudio de las Escrituras, con el deseo de ser fiel a la palabra de Dios. Jesús nunca habló en lenguas, ni enseñó su práctica. En los evangelios siempre se le presenta hablando de forma inteligible, enseñando con claridad, instando a sus discípulos a comprender y obedecer la palabra de Dios. Después del periodo apostólico, hablar en lenguas prácticamente desapareció de la vida cotidiana de la iglesia. No se presentó como una práctica normativa ni como un elemento central del culto cristiano durante muchos siglos. Las pocas referencias históricas que existen siguen siendo marginales, controvertidas e inconsistentes. Sé que otros creyentes tienen interpretaciones diferentes, las cuales respeto, aunque no las comparta. Me han dicho en el pasado: no has visto lo que yo he visto. He visto sanidades, he visto demonios expulsados, pero no niego que Dios pueda sanar.
Digo que la experiencia por sí sola no basta para definir un don bíblico. Y Mateo 7 muestra que las obras impresionantes no necesariamente demuestran una relación con Cristo. La prueba bíblica no es espectacular, sino es fiel al Evangelio y coherente con las enseñanzas de los apóstoles. Cuidado, blasfemas contra el Espíritu Santo. Pero no digo que esto venga del diablo. Digo, todo debe ser examinado. Este es un mandamiento bíblico. Llamar blasfemia al discernimiento bíblico es precisamente una forma de imposibilitar cualquier examen, algo que la Escritura jamás permite. Algunos me han dicho, estás limitando a Dios. No, estoy limitando a Dios. Estoy limitando a quienes dicen hablar en nombre de Dios. No es lo mismo. La Escritura nos manda a discernir. A quienes digan que estoy minimizando el poder del Espíritu Santo, que estoy menospreciando las profecías, no lo creo. Pido exactamente lo que Pablo pide, examinar y aferrarnos a lo bueno. Pablo no dice acéptalo todo, sino no lo desprecies, sino examina. Y él mismo impone restricciones muy estrictas en 1 Corintios 14. Regular no es despreciar. Sí, pero Pablo dice claramente, quiero que todos hablen en lenguas. Así que hablar en lenguas es para todos hoy. Pablo habla en Corinto, en un contexto donde el don ya existe y está creando desorden. Pablo pregunta, ¿hablan todos en lenguas? Y la respuesta es no. Y añade que si no hay intérprete, hay que guardar silencio. Así que no es ni universal ni anárquico. Sí, pero lo que no entiendes es que la guenda celestial es una oración privada a Dios, es un lenguaje espiritual. Pero como hemos mostrado, el texto explica que ¿por qué le habla a Dios? Porque nadie lo entiende. La cuestión es la inteligibilidad, no un origen celestial. Pablo está razonando en términos de lenguas reales incomprensibles para la audiencia. Algunos cristianos obstinados podrían decirme que hablar en lenguas en Hechos 2 no es la norma. En Corinto era algo completamente distinto. En Pentecostés eran lenguas humanas, pero en Corinto eran lenguas de éxtasis. Excepto que Pablo cita Isaías 28 y habla de labios de extranjeros. Y 1 Corintios 14, 21 habla de lenguas extranjeras. Pablo dice que hay diversos idiomas en el mundo y que ninguno carece de significado. Así que Corinto no está desconectado de Hechos 2. El criterio sigue siendo un idioma con significado y la interpretación es obligatoria. Usted dice que el don de lenguas data de 1906, pero había lenguas antes de 1906. No fueron las iglesias carismáticas las que lo inventaron.
Pero incluso si existieran fenómenos similares antes de 1906, eso no responde a la pregunta bíblica. Es el mismo fenómeno que en 1 Corintios 14, con interpretación y sin desorden. El argumento no es sobre la antigüedad, sino sobre la conformidad con el texto. Algunos dirán, no tienes fe verdadera, razonas como un intelectual. Pero la fe bíblica no es falta de discernimiento. Pablo es el más sobrenatural de los apóstoles. Y es quien más enfatiza el orden y la inteligibilidad. En sus escritos, la inteligencia se valora por su propósito de instrucción. Por lo tanto, pedir entendimiento no es incredulidad. En conclusión, no niego que Dios pueda actuar. Simplemente pregunto cómo define la Escritura este don. Podemos tener experiencias reales y equivocarnos en nuestra interpretación. Comprobémoslo con la palabra. Si es bíblico, lo acepto. Si no lo es, no puedo enseñarlo. Mi intención ha sido presentar honestamente una comprensión que me parece coherente y bíblicamente fundamentada. Si algunas afirmaciones pueden haber parecido firmes, no estaban motivadas en absoluto por el desprecio, sino por un sincero amor a la verdad. Invito a todos a examinar todo esto a la luz de la Biblia, que es y debe seguir siendo nuestra única autoridad en materia de fe. Dios odia el orgullo, pero eso creo sinceramente que estos dones milagrosos desaparecieron a finales del primer siglo. Imaginen a alguien hoy que poseería el don de hacer milagros como los que existían en aquel entonces. Ni siquiera podría pasar por la puerta. Estaría tan ingreído. Dios odia el orgullo y no le gustan las personas que se exaltan, que presumen, ama la humildad. Fíjense en cómo son los hombres. Observen todos los videos que circulan hoy en Internet sobre reliquias asociadas con Jesucristo. La corona de espinas, históricamente conservada en la Catedral de Notre Dame de París. Supuestos fragmentos de la cruz, de la crucifixión de Jesús. La lanza que atravesó el costado de Jesús. El famoso sudario de Turín, con la imagen de un hombre crucificado que bien podría ser el Señor Jesús. Los huesos de los apóstoles Pedro, Pablo, Santiago y otros. El catolicismo y la ortodoxia veneran estas reliquias. La sangre coagulada de un obispo, supuestamente un santo, se conserva en frascos en Nápoles. También el antebrazo derecho de un sacerdote jesuita o la mano preservada de un sacerdote que celebró la Eucaristía, dio la absolución y bendijo al pueblo. Los musulmanes hacen lo mismo.
El manto de su profeta se conserva en Estambul. El cabello y la barba del profeta del Islam se conservan en varias mezquitas de todo el mundo musulmán. La piedra negra de la Kaaba se venera durante la peregrinación a la Meca. No se adora, sino que se honra. La gente lucha por ver esta piedra negra y tocar el cristal que la protege. Para los judíos, el arca de la alianza ha desaparecido afortunadamente. Las tablas de la ley también han desaparecido afortunadamente, porque ya puedo imaginar su comportamiento ante ese muro de piedra, el muro del templo de Salomón que fue destruido, donde se prostraban a diario, insertaban oraciones en trozos de papel en las piedras del muro. Creo sinceramente que si la Biblia nos enseña que el arcángel Miguel arrebató el cuerpo de Moisés al diablo y que Dios mismo lo enterró en el valle de Moab y que nadie conoce el lugar, fue porque Dios sabía muy bien que la gente adoraría el cuerpo de Moisés y se alejaría de él mismo. Es en parte por todas estas razones que creo que estos dones milagrosos se suspendieron temporalmente. No han desaparecido y volverán cuando Dios lo decida. Hermanos y hermanas, este estudio tiene un propósito sencillo, que nuestra fe se base en lo que Dios ha dicho y no en lo que la gente afirma o lo que nuestras emociones exigen. Queremos honrar al Señor permitiendo que Él defina por sí mismo qué es un don, qué es una señal y qué es lo que verdaderamente edifica a la iglesia. Las señales no son nuestro fundamento y ni los milagros nuestro criterio definitivo. El fundamento es Cristo y su palabra. Dios puede confirmar su mensaje como quiere, cuando quiere y a quien quiere. Pero queremos vivir en obediencia, santidad, orden y amor. Amor. Si este estudio produce en nosotros mayor temor de Dios, mayor humildad, mayor discernimiento, mayor paz en la asamblea y mayor amor por la verdad, entonces Dios será glorificado. Y esto es lo que buscamos, no dejarnos impresionar, sino ser transformados para que Cristo sea exaltado en medio de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra.